Ya, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, 6 de la tarde, completamente en directo con un minuto. Estamos iniciando el Sentido Común con don Patricio Gajardo Lacomarcino. Un pato, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo en este día tan especial, tan distinto, con la ciudad cooptada, secuestrada por incidentes que impiden el normal desarrollo de la vida de las personas, por llamarlo de manera tenue o suave o gentil. ¿Ah? ¿Cómo estás, Pato? Muy bien, ¿y tú? Ahí Bien, bien. preocupado también porque creo que se genera como un ambiente anticipado de conmoción, ¿no? Y Mm, es como que el miedo hace que digamos, nos organicemos de manera sí. tal de que nosotros supongamos que vamos a vivir una jornada especial y es especial. Eh, Mm. Esperemos que el nivel de violencia no sea tan intenso como ha sido algunos años. El año pasado fue fuerte, pero al menos las redes sociales lo anuncian como más fuerte Mm. Mm. por motivo del 50 Sí. aniversario del golpe militar. ¿Sí? Mira, si tú me preguntas a mí, ¿Ya? me da Tú lata, tienes me da lata. olfato y No, además no, no, experiencia en eso. eso Tienes sí. olfato y experiencia. No, Las dos olfato, cosas. olfato después de haber fumado tantos años me queda poco. Pero, escúchame, pero sí experiencia, y en mi experiencia, puede que reviva el espíritu fundacional de este día destructivo desde su origen. Y el espíritu fundacional era un espíritu de reivindicación del combatiente antidictadura, Pinochet y todo aquello. ¿Mm? Correcto, sí. Puede que reviva en razón de los 50 años, pero ¿sabes qué? Hace muchos años que ese espíritu no está presente en esta fecha. Es un día de delincuencia, de desbande, de desate, de saqueo también, por supuesto, de robo, de quema de vehículos, de disparos, y en muchas ocasiones ha terminado con el asesinato de carabineros. No quiero ser agorero ni mal agorero, pero así ha No, sido. pero ¿Ah? sí, así ha Entonces, sido. pero el espíritu de lucha anti, imagínate, pues si han pasado 33 años casi, ¿verdad? Claro, pues, Juan José, o sea, primero el tema De que se de fue Pinochet, te digo, del dictadura, 90. no, claro, lógico, no Mm, tiene ningún sentido, o sea, claro. es el lumpen el que de alguna manera se hace cargo de esta fecha. Mm, Recordemos incluso el mismo 18 de octubre, no el primero, sino que el segundo, cuando fue un aniversario, y mm, que cuando se cumplió el año, que fue sí, muy violento, sí, muy violento, sí. casi tan violento como el primero. La diferencia es que no quemaron el metro, pero Mm, fue muy violento. mm, Y ahí es cuando se produce este acuerdo del 15 de noviembre, ¿te acuerdas? por supuesto. Y se inicia este proceso de convención constituyente. Pero fue muy violento, me acuerdo. Y El, la el, quema el, de iglesias se produjo en forma más masiva en el claro, aniversario que en claro. Sí, porque ya estaba en curso todo el proceso de acuerdo constitucional. El 15 de noviembre se produjo claro, un mes después del inicio de todo, ¿no? El 18 de correcto, octubre, el 15 de noviembre, correcto. Sí, sí, sí. este acuerdo por la paz y la nueva constitución, así, qué sé yo, que no funcionó para nada porque tal cual dices tú, un año después prácticamente estaba igual o peor, digamos, la situación, ¿no? ¿Verdad? Y Exactamente. no sirvió para nada. El proceso constituyente probablemente tal fue un bochorno cultural, republicano, del punto de vista jurídico, del punto de vista que tú lo mires, fue un bochorno brutal. ¿Ah? Y La eso, pregunta que uno se hace, no sé si te la hiciste tú alguna vez, si el COVID fue un factor o no un factor que pero lo que logró, absoluto, absoluto. ¿cierto? Sí, Porque en marzo del 2020, exacto, uh o -huh. 2021, marzo del 2021, se produce el primer COVID, llega el COVID a Chile, ¿no? Marzo del 2021. Es marzo del 2020, si no me equivoco, Pato. Sí, 2020, tienes sí, razón, sí, sí, tienes razón, tienes sí. razón. Ya, entonces marzo del 2020. En marzo, los primeros casos que fueron dos médicos que eran de Talca que venían del Correcto. extranjero, ¿te acuerdas? El caso cero, ¿ah? Fue ese, lo recuerdo, con cierta precisión. Pero la idea, incluso en esa época, era revivir en marzo Sí. las movilizaciones sociales y todo con Y bastante algo intensidad. revivieron, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Porque en marzo y abril todavía estaban increciendo, por supuesto, pero en algún momento la cuestión se dispara y empiezan bastante después, ¿ah?
las cuarentenas, la falta de movilidad. Sí. Entonces yo creo que fue, mira, veníamos de vacaciones, periodo estival, los delincuentes se lo toman también de vacaciones muchas Siempre veces, ¿no? El se lumpen. lo toman de las Entonces vacaciones. marzo, abril era el retome, y eso se vio muy mediatizado o menoscabado, esa intención menoscabada, Sí. por la irrupción de una pandemia que en otros lugares ya estaba bastante más avanzada, estaba provocando estragos, particularmente en Europa, a esa altura. Y llega acá, y claro, no al tiro cuarentena, pero sí al poco andar empieza a crecer muy fuertemente y se decretan las cuarentenas, las restricciones de movilidad. Yo creo que ese fue el balde de agua fría final, digamos, porque después hubo con la libertad, entre comillas, porque tuvimos prisioneros, con la libertad volvió un poquito, pero muy moderadamente comparado con lo que fue la violencia de corte octubrista, que hoy día está teniendo además una expresión muy divertida. Alguien decía el punto, siempre, no sé si te ha pasado a ti que te han preguntado más de alguna vez cuándo terminó, si es que terminó o no la transición después de la dictadura, y si es que hay un hito fundacional respecto de eso. Y cada quien tiene su versión respecto de cuándo. Cuando se fue Pinochet en el 98 de la comandancia en jefe y así, te dan distintas cuestiones. Correcto. Cuando fue reelecto un socialista como presidente, el 2000 con Lago, en fin. Cuando llegó Bachelet incorporando la nueva mayoría y incorporando al Partido Comunista al gobierno, por ejemplo. En fin, no, te lo decía porque cuando murió, si es que murió o no, el octubrismo. Y yo creo que viene agonizando hace mucho rato, prácticamente con el examen cerebral, digamos, plano, ¿verdad? Está sin señal, sin vida, pero respirando. Y yo creo, ¿sabes qué? Que hay una señal muy potente que se ha dado en estos días y que tiene que ver con, primero, saber quiénes son quiénes, digamos, respecto de esa mirada de vía violenta. Lo que se fraguó en Chile, por supuesto, fue un intento de golpe fallido de sacar al expresidente Piñera antes de tiempo del poder. Entonces, lo que pasó hoy día fue que se empezaron a aprobar y se aprobaron y se aprobó hoy en particular. Los enemigos del octubrismo, singularizados en Carabineros, recibieron hoy día una suerte de premio. ¿No es verdad? Que es la aprobación masivamente, con excepciones, por supuesto, y podemos hablar de ella, en la Cámara de Diputados de lo que se llama la ley Laín-Retamal. Y yo diría que hoy día, entonces, es más allá de todas las declaraciones previas, es cuando la clase política, efectivamente, después de haber aplaudido a la mitad de ella, a la delincuencia y al lumpen y a esta vía potencialmente violenta de sacar a un presidente del poder, después de haberse hecho del poder en razón, entre otras razones, por la violencia, hoy día esa clase política dice, ¿sabe qué? Estaba muy equivocado. Simplemente estaba muy equivocado. Pero hay algo... Y aprueban esa ley Naín-Retamal que respalda de manera institucional y jurídica a la policía de Carabineros que fue denostada por ellos de manera intensa y misericordia durante tanto tiempo. Pero fíjate tú que hay que tener en cuenta que la ley Naín-Retamal, o Naín 2 incluso que se le llama, porque se fusionaron las dos iniciativas, fue respaldada por la oposición y el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio no la respaldaron, o sea, y era una iniciativa que tenía el respaldo del gobierno, o sea, al gobierno le dieron la espalda con esta iniciativa. O sea, yo creo que ahí, fíjate que hace falta una reflexión, o faltó la reflexión de parte del presidente, más allá de las condolencias por la muerte de la carabinera este fin de semana, un contenido al cambio de posición, en la cual no solamente, aunque le hubiera costado críticas de su propio sector más ultra, como fue a Prueba de Dignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero la división quedó claramente marcada hoy día. Hoy día el Partido Comunista, muchos de ellos... En bloque prácticamente, ¿no? Votó en contra. Y el punto que sobre la base del cual fundamentan este voto en contra tiene que ver con una cuestión que a mí me parece del corazón de cualquier legislación en esta materia, que se llama, o se ha llamado en esta discusión, la legítima defensa privilegiada, que no es otra cosa que expresar jurídicamente lo que es la tenencia y uso de la fuerza legítima en una república o democracia, que la detentan las fuerzas policiales porque así se les ha delegado y para eso se les ha entrenado. Entonces ahora hay que reconocerlo aparentemente de manera más explícita
para no singularizar y denostar más a Carabineros, pero además de eso, para permitirle usar o despuntar el arma cuando esto sea necesario. Y actuarnos, ¿verdad? Y esa sutileza, Pato, es la siguiente, o se enfrentan dos conceptos del siguiente tenor. Uno es el uso legítimo, pero proporcional de la fuerza, y el uso legítimo, pero racional de la fuerza. Correcto. Y el proporcional es muy controversial y el que estaba de alguna manera primando hasta ahora. Y el proporcional es, ¿sabes qué? Me tiran una piedra y yo, funcionario público, no puedo sino devolver una piedra. Por ponértelo en caricatura. No, pero es que es verdad. Es verdad. No puedo ir sobre esa persona con fuerza, con mucho mayor fuerza que esa persona para, como representante del Estado de Derecho, neutralizarla. No puedo. En razón de ese concepto. En cambio, en el uso racional de la fuerza hay una cuestión que es distinta. Y ahí sí, y eso es lo que se discute, ¿no? Ahí sí se podría actuar con superioridad de fuerza, que es lo que corresponde. Es que se supone que el Estado tiene un monopolio del uso de la fuerza legítima. Por lo tanto, no tiene que haber una proporcionalidad, sino que tiene que haber la capacidad. Falta de proporción. Tiene que haber una falta de proporción. Sí, falta de proporción. Esa es la idea. Proporcional. Tiene que ser más fuerte el Estado en términos de la delincuencia, porque si no es imposible. Tú ayer te planteabas, y te recuerdo la pregunta que decía, estamos en un momento de no retorno, eso va a depender de la voluntad política, y por eso que es muy importante la aprobación de estas leyes, en las cuales hay un vuelco en un sector importante, porque acá hablemos las cosas como su nombre. El estallido social tuvo un nivel de respaldo importante, por eso fue exitoso en vastos sectores políticos, mucho más amplio que solamente la ultra izquierda. La primera línea fue recibida en el Congreso Nacional, sucede en Santiago, y aplaudida su ingreso. Así es, y con discurso de héroes. Qué vergüenza más grande, más pública, más notoria. Sí, no, me recuerdo perfecto. Fue recibido con discurso a nuestros héroes, combatientes. Entonces, eran personas que habían saqueado, quemado universidades, quemado el metro, o decir, delincuentes que no tienen otro nombre. Y el Estado, y para eso está la policía, en todas partes del mundo, no puede tener una fuerza proporcional, tiene que tener una fuerza superior, porque por algo es legítima. Es decir, para justamente ser capaz de imponer el orden público. Neutralizar la amenaza y poner el orden público. Y además, simultáneamente, no exponerse como representantes del Estado a un daño mayor, que es lo que pasa muchas veces. Cuando el carabinero, impedido de usar los medios de los que dispone, simplemente recibe la golpiza, la paliza, la patada, lo hemos visto cuántas veces, ¿no es verdad? Pero por favor. Y la muerte de todos estos carabineros que hemos visto, además, muchos de ellos porque no han usado las armas, justamente por este tema de la proporcionalidad. Porque, bueno, como a lo mejor el tipo no tiene, digamos, un arma, o la tiene y no la ves, pero no puedes entrar con un arma desenfundada, más o menos, y llegan y le disparan, o como sucedió con la carabinera el fin de semana, que le disparan casi sin hacer nada, a la cabeza y sin ninguna posibilidad de defensa. Entonces estamos encontrando que la proporcionalidad es digamos, es casi como una destrucción de la autoridad y la capacidad de imponer el orden de parte de la fuerza pública, que es quien tiene la obligación de parte del Estado de permitir justamente controlar. No sé, hubo un alegato incluso entre tuitero, entre la Eli Matei y el presidente Boric, sí, lo vi. Que fue bien interesante porque la Eli Matei le dijo, bueno, en realidad a lo mejor se violaron los derechos humanos porque estaban enfrentando una situación desproporcional, me refiero a los carabineros, a la policía. Entonces, el presidente Boris le dice, bueno, en realidad no hay nunca una disculpa para la violación a los derechos humanos. Bueno, no son disculpas, y dice Belén Matei, sino que son situaciones de enfrentamiento, y le pido que madure, que gobierne, le plantea
Evelyn Matei a Boric, y lo dice con respeto, porque lo dice, con respeto se lo planteo, pero madure y gobierne. Sí. Y yo creo que con esa frase lo dice todo. Ahora, quería hacerte una interpretación política de por qué sale Evelyn Matei a decir lo que dice. Y yo tengo la sensación, Pato, y lo conversaba con personas que tienen mucho más olfato político que yo, que tiene que ver con que está empezando a desatarse y a destacarse los pingos que van en primer lugar de la carrera por la próxima presidencial. Y en esa carrera presidencial, Evelyn Matei lleva las de ganar, las llevaba por lejos en algún minuto, tal cual Joaquín Lavín, te recordarás respecto de la anterior. Sí. Y eso se diluyó por un montón de razones, podemos hablarlo largamente, no creo que vengan al caso a hablar de Joaquín Lavín en este minuto, pero yo siento que siente la respiración de Rodolfo Carter acá en la espalda. Claro. Un caballo que le dio la huasca, le pegó con la huasca al caballo y el jinete va avanzando más rápido que ella y se sintió excluida de un debate que resulta central hoy día en Chile. Es primera prioridad para las personas y no jugar este partido para ella puede traer costos políticos no por no estar, sino porque el otro está y ella no. Es que y me parece que decidió entrar con el presidente. Listo, ya entré a la pelea, desplacé al otro o lo igualé por lo menos. Y me parece que estas cuestiones políticas son bastante obvias. A ver, yo te diría que incluso algo más grave. Yo veo acá con un vacío de poder de parte del presidente. Bueno, faltan 3 años, o sea, sí, 3 años para las elecciones presidenciales. Y una cosa es que haya gente que está posicionada o que está en pole position para llegar a las presidenciales, y otra cosa es que la carrera presidencial ya comience. Y eso, si es así, es porque hay un vacío de liderazgo que es evidente. Mira, yo sé que fue un lapsus, pero tú debes haber escuchado al presidente Boric cuando llegó, y se notaba bastante afectado después de ir al responso. Sí. Al responso de la Carabinera. Y dijo, bueno, o mencionó algo así como la presidenta, y refiriéndose a la ministra toda. Entonces, ese lapsus, y después lo cambió, hablé con la ministra del Interior. Pero ¿para qué estamos con cosas? Si al interior del gobierno resulta evidente, y Carlos Peña lo descifró y lo señaló en un comentario, un artículo en el Mercurio muy fuerte, cuando dijo la presidenta la ministra Carolina Toá, está gobernando ella, e incluso se informó que hubo una respuesta a Carolina Toá, considerando que había sido una falta de respeto titular un artículo de esa forma, pero en realidad es algo que es evidente. Entonces, volviendo a lo tuyo de Evelyn Matei, Carter y todo lo demás, yo creo que es algo que va más allá. Es que el presidente tiene un déficit de liderazgo fuertísimo. El tema de hoy, que lo discutíamos ayer incluso, que hay una fisura en la socialdemocracia y la prodignidad, que quedó más claro imposible hoy día con la votación, y que el propio presidente no es capaz de ordenar o de ordenar muy a presión a sus propios partidarios, porque no les queda otra, porque yo creo que los que votaron a favor dentro del Frente Amplio lo hicieron para mantener un cierto nivel de cohesión con ser gobierno, con el oficialismo, más que con el liderazgo del presidente. El liderazgo del presidente está muy disminuido, muy disminuido, más allá de ese 30% que se supone que tiene de apoyo. Yo lo veo complicadísimo al presidente y no veo cómo va a salir del hoyo si no hay un cambio profundo, particularmente en el tema de seguridad. Sí, ha perdido la mitad, Pato, más o menos, del liderazgo que tuvo, ¿no? A propósito de lo que sacó en la segunda vuelta electoral, el 55% de los votos, o 55, 56, está en torno a los 30, a veces baja un poquito, sube un poquito, pero está en la mitad de aquello más o menos, y es bastante grave. Yo creo que, fíjate, con los datos del hoy, a propósito de lo que uno puede observar de la gestión y de los fracasos que ha tenido, que son innegables, uno de ellos
el más sonado es el de la Constitución, el plebiscito por el cual se jugó. No, bueno, claro, eso fue la reforma tributaria de la cual dependía el programa, y ahora la madre de todas las volteretas a propósito del orden público, este tema de tener que jinetear obligado, cercado, presionado por las circunstancias, que son invivibles. Yo no sé si te comentaba ayer a ti o lo hacía en la mañana en el programa de Economía, que también roza la política muchas veces. Yo tengo la sensación que el presidente lo que ha visto ahí también es, bueno, una cuestión de que no se puede dejar pasar más de lo mismo, porque de verdad sería una deconstrucción absoluta de la condición de vida de los chilenos, sino que además ha visto una oportunidad de cierto oportunismo político de sacar algo en limpio en su favor. Liderar algo que es primera prioridad, un combate frontal y con acuerdo político más encima puede darle rédito. Pero yo creo que con los datos del hoy, fíjate, con los datos del hoy, hay una verdad política que es anticipable respecto del futuro de las elecciones presidenciales, y que yo creo que el próximo presidente de Chile va a salir de una tríada en que está Denis Matei, que está Rodolfo Carter y está José Antonio Kast, dependiendo. Yo creo que él tiene menos posibilidades, tiene un techo todavía un poquito más bajo que el resto, que los otros dos, pero va a ser alguien de la actual oposición sin duda. Bueno, hoy día haciendo una lectura política del hoy, salvo que se meta a Tobá, que es un factor que tú mencionabas. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, el tema es que el presidente Boris está en un dilema, porque una cosa es ese 30% duro, que más o menos marcan las encuestas 30, 25, algunas, etcétera, pero sí. 30%. Pero ese 30%, con estas iniciativas, la ley NAIM 2, el tema de la reforma tributaria no va, el CAE no va, vamos a ver qué pasa con la reforma de pensiones, con la reforma... Te lo garantizo. No, que tal cual está planteada no va a ir, Pato, porque esta misma discusión ya se tuvo y fracasó. O sea, bueno, ¿y dónde va a venir la erosión ahí? ¿De qué parte? Claro. Justamente el votante duro, el votante que, bueno, le dio la oportunidad y bueno, tiene que tomar las medidas que justamente, si es pragmático, por eso a él, me refiero al presidente, le convendría tomar una posición clara y definitiva. Según mi punto de vista, debería ser asumir una posición socialdemócrata definitivamente y asumirla con convicción, ¿correcto? Y bueno, dejar que asumir el costo que eso tiene, como lo hizo Mitterrand en su momento. Bueno, claro. No te olvides de que llegó con los comunistas la primera vez al poder, así como no hizo lo que hizo González Videla, pero al poco rato los echó. Algo parecido. Claro, pero no los comunistas se le portaron mal a don Gavino, claro. Y a Gabriel González, desde luego, que le hicieron mucha bueno, Gabriel González también. La del carbón, que fue la que... Bueno, pero lo de Mitterrand y lo de Gabriel González son parecidos, a diferencia hasta que no se aplicó una ley de exclusión. La ley maldita. La ley maldita. Pero Mitterrand los echó. Entonces, en el fondo, yo creo, sinceramente, que la única salida para que realmente recupere un liderazgo es que haya una definición clara de Boric, y esa definición clara de Boric tiene que ser hacia el sector socialdemócrata, por mucho que haya renegado de los 30 años de la Concertación. En serio, definitivamente, tiene que ser hacia ese lado, porque se va a erosionar. Tú mismo me estás diciendo, mira, la reforma tributaria no va a ir así, o la reforma de salud no va a funcionar de esa manera. Bueno, ¿y dónde entonces, qué va a pasar con la gente que adhirió y votó por él pensando en que sacaba la AFP, que sacaba esto, sacaba lo demás allá, que todo iba a ser estatal, que sigue añorando la constitución que se rechazó, y los pueblos originarios? ¿Qué pasa con esa gente? No, nada de eso va a ocurrir tal cual estaba planificado, porque fue siempre una ilusión, o se construyó sobre la base de una distorsión de la realidad, y los datos son tan duros como se ha visto que son, y en materia de seguridad pública con Carabineros, en materia de reforma tributaria, en materia previsional, porque además, Pato, da la sensación,
que el gobierno gobierna mirando la realidad de otro país como si tuviera mayoría parlamentaria para sacar adelante sus proyectos de ley sin negociar con nadie, a ultranza y con los propios conceptos, con todo el seco que ello tiene, sin mirar la versión del contrario. Y eso es en política la antesala del fracaso más rotundo, que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, claro. Y el presidente, como no logra una definición y un discurso coherente al cambio, porque una cosa es que un cambio de opinión, pero otra cosa es que ya tome una posición, ya no puede alargar, no puede tirar más el chicle, o sea, tiene que definitivamente... Yo creo que el presidente está muy dolido por otra cuestión. Porque tú puedes... A ver, yo te contaba alguna vez una anécdota que me contaba a mí una persona cercana al expresidente Frei Montalva, que le preguntó, presidente, ¿cuál cree usted que fue su peor... ¿Cuál fue su peor error? A ver, y le dice Frei, se demora un par de días en contestar, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo solté el partido y eso impidió poner a mi candidato y hacer campaña con él fuerte, pero mi mayor problema es que le entregué la banda a un presidente que no era mi candidato, que era de otro sector político, que era Salvador Allende en ese momento, que planteaba la revolución de la empanada y vino tinto. Bueno, yo creo, fíjate que Boric va a tener que hacer lo mismo, pero ya está haciéndolo de facto, y esto es lo que quiero relevar. Porque cuando tú políticamente empiezas a gobernar con las ideas de tu adversario, quiere decir que no existes políticamente. Y es exactamente eso lo que está jineteando él en la agenda de seguridad. Es exactamente ese contenido, el que propuso el gobierno anterior y que él rechazó, y su conglomerado, el que está hoy día proponiendo y forzando a que se apruebe en la actual administración. Entonces, cuando tú empiezas a gobernar con las ideas de tu adversario político, simplemente fracasaste. Te quedan 3 años, pero ya no significa nada en materia política. Y es lo que tú dices. Yo creo que lo que va a pasar es que su propio sector, su propio electorado le va a dar vuelta a la espalda. Siempre habrá un culpable, ¿no es verdad? No, la derecha maligna, qué sé yo. Pero ahora no es la derecha maligna, es el propio presidente y su ministra del Interior y todo su gobierno el que está proponiendo llevar adelante esta agenda, que no tiene nada que ver con la idea que fundaron el Frente Amplio, ni mucho menos la que ha propugnado el Partido Comunista, que votó en bloque, por lo demás, en contra de estos proyectos en la Cámara de Diputados hoy día. Es que eso no es menor. Y te agrego un dato histórico interesante, porque siempre se ha considerado, lo que tú dices es totalmente cierto. Cuando entregó la banda presidencial Eduardo Frei Montalva Allende, que ese es uno de los días más tristes de su vida, porque él era profundamente anticomunista. Sí, claro. Era muy amigo de Allende. Era muy, pero él era... Se distanciaron un poco, pero era profundamente... ¿Y para qué estamos con cosas? El gobierno de Frei Montalva tuvo el apoyo muy concreto y para Estados Unidos en su política exterior vio como la opción. No olvidemos que la Revolución Cubana se produjo en el 59. El presidente Frei Montalva llegó el 64 al poder y la revolución, digamos, en libertad de la democracia cristiana del 64 fue vista con muy buenos ojos por Estados Unidos, como que era el mecanismo a aplicar o la política a aplicar para evitar la reproducción de situaciones similares a la cubana. Sí, porque además, no te olvides, y esto tú lo sabes mucho mejor que yo, que la democracia cristiana, que parte como falange a mediados de los años 30, se funda como partido del 57, claro, surge la democracia cristiana en términos ideológicos como una suerte de tercera vía en el mundo, entre un capitalismo que estaba representado por Estados Unidos y los comunistas en la Unión Soviética, con Moscú y toda su esfera de influencia, la cortina de hierro, pero más allá en Cuba y qué sé yo. Entonces, el que la democracia, el anticomunismo de Frei es porque el humanismo cristiano, además, era la alternativa. Era la alternativa, pero es una antípoda ideológica. Claro. Al marxismo ateo, si tú quieres, y leninista. Pero claro. Entonces, claro, no podía sino ser anticomunista. Claro. Y perdona, Frei Montalva era un presidente, no solamente un gran político, un gran líder, sino un gran intelectual. Que es raro verlo ahora porque los presidentes no tienen mucha profundidad intelectual, pero Frei Montalva sí la tenía, y era alguien que había leído a Maritain, a Mounier, es decir, eran personas que tenían un bagaje ideológico mucho más profundo de lo que muchos presidentes hoy día en todas partes, no solamente aquí en Chile, lo tienen. Entonces era un tipo convencido en ese plano
que esta tercera vía que era en el fondo la democracia cristiana. Fíjate que me llamó la atención y te lo dejo para que vayamos seguramente al corte, sí, pero okay. Aedo, el presidente de la jefe de la bancada de la democracia cristiana, yo estaba escuchando una entrevista, entonces le preguntaron, bueno, pero ¿qué ustedes, la democracia cristiana hoy día, qué es lo que es más o menos? Entonces, se ubica, porque está en el limbo. Entonces, bueno, el limbo ya no existe, así que estaríamos en el purgatorio, dice. ¿Ah? En serio. Y además le preguntan, y para eso te digo que me llamó muchísimo la atención, ¿y ustedes se sentirían identificados con un cártel? Sí, dice. Te estoy hablando Eric Aedo, presidente, jefe de bancada de la democracia cristiana. Mira. Aquí se están produciendo cosas muy interesantes, Juan José. Porque no sé. Carter es de cuño UDI, pero se fue de la UDI hace varios años. Se fue en 2015. Claro, por ahí. Y se fue precisamente por postura que él consideraba bastante conservadora. Vale decir, se fue un poquito más al centro, si tú quieres, siempre de centro-derecha. Se fue al centro a navegar hacia allá, que es donde están los votos, además. Es una cuestión bastante evidente. Claro, si ahí están, pues. Claro, el porcentaje mayoritario de personas. Más grande, y por eso la democracia cristiana podría navegar en esa dirección porque no es tanta la distancia. ¿eh? Sí. Porque no es tanta la distancia. Ya, si queréis, nos vamos, Pato, al corte. Sí. Y regresamos en breve con más al sentido común. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Estamos de vuelta con Sentido Común. Don Pato, usted quería llevarnos algún tema desde el punto de vista de la violencia, de la falta de control de la delincuencia vinculado al tema de la economía, creo, ¿no, Pato? Exactamente, porque se hizo un seminario sobre cómo incidía el debate de la seguridad pública en el crecimiento en el mundo empresarial y en la economía. Y ahí hubo planteamientos de Andrés Velasco, Bernardo Fontaine, Cecilia Cifuentes, que efectivamente uno de los temas que tenemos que abordar, no solamente en el plano del desarrollo como país y del orden público y la violencia que vive el ciudadano a todos los días, sino que también cómo eso afecta a las decisiones empresariales y las inversiones y por lo tanto al empleo y todo lo que eso involucra en términos de la economía de una sociedad. Entonces, la preocupación no es un tema menor para abordarlo solamente como una situación de delincuencial, sino que es un tema país.
Y que yo no sé por qué los políticos no lo perciben así. Porque no. Mira, yo creo que, más de alguna vez, que es lo que pienso realmente, he dicho que la economía chilena, el modelo económico, tiene una resiliencia y una nobleza extraordinaria porque ha resistido a todo tipo de embates, y tú has mencionado algunos que tienen que ver con, bueno, la incertidumbre regulatoria, la incertidumbre constitucional, el estallido delincuencial, la pandemia, reformas tributarias, reformas previsionales, retiros de AFP, inflación de en fin, tú puedes nombrar 5.000, pero está también justamente esto que dices tú a propósito de que yo tengo la sensación, no sé qué habrán dicho los expositores en ese, que puede haber sido re interesante ese seminario. Desgraciadamente son todos tan temprano, entonces estamos siempre al aire en el Buenos Días Mercado y nunca puede ir uno hasta estas cosas. Porque creo que, si no me equivoco, yo estaba convidado a ese seminario. Sí, el seminario se llamaba Redescubriendo el Potencial Económico de Chile. ¿Ah? Y sí, fue muy temprano, así que por si acaso. Oye, no, pero lo que yo sí tengo la impresión, y me imagino que coincidirán en grandes rasgos, o coincidiré yo con la exposición de esa persona, es que el tema de seguridad pública se metió en la ecuación en términos de decisiones de toma de inversión. Está siempre el contexto tributario, ¿no es verdad? La estabilidad de las reglas del juego, el potencial del mercado, el crecimiento del país del que se trata, en fin, un montón de cosas. Pero cuando se mete en la ecuación la seguridad pública, el hecho que tú, tu presidente, tu gerente, que se puedan ser, no sé, asesinados, asaltados, digamos, en fin. Exactamente. Una posibilidad, pudiendo hacer la inversión en otro país, en que no existen estas circunstancias, sino que otras o las mismas, pero más atenuadas. Bueno, te importa, ¿eh? Lo sopesas, ¿eh? Lo sopesas como un elemento adicional que meter en la ecuación, y ese elemento, en el caso de Chile, metido en la ecuación, nos resta puntos, ¿no es verdad? A la hora de tomar decisiones, pensando en inversionistas extranjeros. Esto sin hablar de la arbitrariedad del uso de la ley en algunos casos, como ha sido el caso, ponte tú, de los retiros de rentas vitalicias en el Congreso, que generó acciones internacionales respecto de Chile a propósito de lo impropio que aquello resulta. Y se aprobó en el Congreso. Ajá. El tema de las ISAPRES va a terminar. Es lo mismo, acuérdate. Hay muchas ISAPRES que tienen, por lo menos hay varias, que son de inversionistas extranjeros, por lo tanto no solamente están regulados por la legislación chilena. Así que, oye, no, pero un punto que te puedo dejar pasar. ¿Sabes lo que pasa? Que tú estabas mencionando el turismo, porque además nosotros somos un país de servicio, y que hemos tenido un altísimo desarrollo a nivel de servicio, y justamente yo creo que una de las cosas que se ve afectada en las inversiones por la violencia es justamente el sector servicio. Sí, déjame decirte darte un solo ejemplo, que precisamente a lo que iba a aludir. El hecho de que en Valparaíso, que en nuestra portada, una de nuestras portadas turísticas, sin lugar a dudas, las más importantes, sí, claro, en Valparaíso se suspendieron las clases en 15 colegios y en 2 o 3 universidades porque iba a haber un funeral narco, fue noticia en el mundo. Sí. Fue noticia en el mundo. No es noticia que un funeral narco en la parte de México, en donde hay estado o hubo estado fallido, nunca fue noticia eso porque pasaba todos los días, da lo mismo. O en Colombia en su minuto. Bueno, pero es noticia a nivel mundial esa noticia, porque empieza a darse cuenta el mundo que lo que nunca antes pasaba en Chile está pasando. Y por eso la noticia tiene ese carácter casi como de definición teórica conceptual de primer año de la universidad, que tiene que tener novedad. Y en ello hay novedad, hay sorpresa, hay impacto, ¿verdad? Y hay imágenes, hay carne ahí, ¿no? Bueno, fue noticia mundial. Respecto a un ícono como es Valparaíso. Entonces, claro, estamos siendo evaluados desde todo punto de vista a propósito de esta condición de orden público superado, de muy mala manera en todas partes. Esta es la sensación que tengo yo, es mi impresión. No, es una sensación absolutamente real. Yo creo que Chile, por mucho tiempo, no habla de las noticias internacionales, y eso es un muy buen síntoma
Porque ¿cuántas veces sabemos cosas de Dinamarca o de Suecia o de Finlandia? Muy pocas. Porque efectivamente ahora sí estamos apareciendo y bastante. Y eso veníamos señala. en el estallido, claro. En el estallido, No, el estallido social. La cuesta, en términos de imagen, por supuesto. Po. Claro, y como diciendo, bueno, ¿qué pasó en Chile? Porque es como que de repente en Dinamarca se produjera un estallido social de magnitud. Porque los franceses están más acostumbrados a los mayos franceses y todo lo demás. Sí, a la escoba. Hay que ir a la escoba cada cierto tiempo. Y a la Revolución Francesa, además. Entonces, eso sí que fue escoba. Eso fue escoba. Entonces, por eso te digo, pero un país como Chile era visto casi como dentro de Sudamérica, como un país estable institucionalmente, como Dinamarca, Suecia, Noruega, de ese tipo de países que tenían ese capital social que es la estabilidad, la tranquilidad, etc. Mira, yo me imagino sentado en el lugar de una mesa de directorio en Dinamarca, ponte tú. Así es. Entonces, bueno, Chile, no sé qué. Ya, pero ¿y qué imagen voy a tener yo como quien toma o como parte de quienes toman decisiones respecto de Chile? Voy a tener la imagen que tenía de Chile y voy a tener la siguiente nueva imagen de Chile, que es Chile se incendia o se quema por los 4 costados, es el estallido delincuencial, digamos. Sí. Chile secuestrado por el narcotráfico. En Chile no se cumple la ley, no hay vigencia del Estado de Derecho desde el punto de vista de las instituciones, porque el Parlamento aprueba una cuestión que es enteramente ilegal, como es, por ejemplo, quitarle a los aseguradores su patrimonio sin que haya habido fundamento para ello. Entonces, no se cumple la ley, está secuestrado por el narcotráfico y está secuestrado por la violencia política, de alguna manera, entre política y delictual. ¿Ah? Esa es la imagen que yo voy a tener en la cabeza a la hora de tomar las decisiones, por muy buenas cifras que me dé el negocio, voy a meterla en la ecuación, por supuesto. Por supuesto. Entonces, por eso, ojo, con lo que el gobierno tiene que construir un relato que dé confianza y es el gobierno en ese sentido el que tiene que hacerlo. Y me refiero al presidente, más que nadie. O sea, acá el presidente es casi un monarca que se elige cada cierto tiempo. Entonces, que representa de alguna manera la imagen del país. Y yo creo que todavía Boric, como le dijo Evelyn Matei, no se da cuenta de eso. Honestamente. Es probable, ¿eh? Dijo madure y gobierne, en serio. Don Pato, un gusto. Igualmente, que estés bien. Tan serio. Tan serio, Juan José. Es que la cosa está seria, Pato. La cosa está seria. Y medio malona. Así es. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Abrazo, saludo a todos. Gracias, Daisy. Chao.